Mirad en lo que se está convirtiendo el Santiago Bernabéu, ya sin grúas. Vaya hombre, el autobús. Ahí lo podemos ver mejor, ya sin autobuses. Adiós grúas, torres, y vamos a ver cómo va la demolición de esas que van quedando, en este caso ya la última. Empezamos el vídeo hoy lunes 25 de septiembre. Muy pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 25 de septiembre del 2023 vamos a dar la vuelta al mejor estadio del mundo, así que vente conmigo y acompáñame. Bueno, pues partido un poco raro ayer del Real Madrid, malo no, lo siguiente. Perdimos 3-1 en el campo del Atlético de Madrid, en el Civitas Metropolitano. También os digo que menos mal que no jugó Vinicius Junior, que a última hora fue desconvocado, porque seguramente le hubieran lesionado de por vida. Viendo la intensidad de los del equipo del Cholo Simeone, es posible que ayer jugando Vinicius le hubieran lesionado seguro. También os digo que la falta que le hace Jiménez a Rodrigo, eso es una roja como una casa. Balones al terreno de juego, había como un total de 3 o 4 balones prácticamente al final del partido. Pérdidas de tiempo, jugador del Real Madrid que cogía la pelota y uno del Atlético de Madrid ya le hacía falta. Parece que el Atlético de Madrid tenía que hacer como 100 faltas para que le sacaran tarjeta amarilla, y el Madrid con que hiciese una falta ya sacaban tarjeta amarilla. Pero bueno, ya sabéis que no tenemos siempre la misma vara de medir. Con todo eso he de decir que el Real Madrid no jugó bien, que eso no quiere decir que al final el Atlético de Madrid haya tenido que acabar con un jugador menos, y eso a lo mejor hubiera influido en el resultado, tipo algún 2-2 o hasta incluso haber ganado el Real Madrid. Pero lo que venimos viendo durante todo este tiempo, el Real Madrid ahora mismo pues no sabemos si es que son las lesiones, no sabemos si es el sistema, no sabemos si es que no hay un 9, pero lo que está claro es que al final el Real Madrid tenía que caer y ha caído. Y encima contra también uno de los eternos rivales, que es el Atlético de Madrid, que parece que han ganado una Champions ganando al Real Madrid, parece que han ganado algún título. ¿Visteis la celebración de los del equipo de Simeone? Habría que ver con detenimiento todo lo que pasó en el partido. Es verdad que hubo una parte de la primera parte, valga la redundancia, que el Madrid jugó muy bien, luego volvió a la segunda parte, pues otra vez con la desconcentración, porque además a los pocos segundos de empezar la segunda parte, otro gol de Morata la rata. Ancelotti entonó el mea culpa. Yo no digo que no sea su culpa, pero obviamente parte sí es. Al igual que también que de David Alaba, que la verdad es que hemos visto un defensa como una casa, un gran defensa para el Real Madrid, pero ayer pues no tuvo su mejor día después de esos goles, que además son 3 goles calcados, 3 goles iguales, donde el central pues perdió la marca y pues vimos lo que vimos, como Morata remataba, hasta incluso Griezmann también en otra jugada, a su antojo. Bueno, estaba claro que algún día teníamos que pinchar, por desgracia yo no lo voy a hacer hoy, pero el Real Madrid sí lo hizo ayer. Luego el miércoles tenemos otro partido contra Las Palmas, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Esperemos que Ancelotti, aunque hayamos perdido ya un partido de Liga, pues haga rotaciones, pues que como sigamos así, los jugadores estarán lesionados ya en noviembre. Así que bueno, empezamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Empezamos como siempre en la esquina de la Torre B, Plaza de Lima in the night. Y vamos a dar la vuelta, ya sabéis, Torre B, Torre C, Torre D y Torre A. Y luego accederemos al interior para ver si están sacando las bandejas. Podemos escuchar cómo siguen demoliendo la base de hormigón que tenemos en la zona de Concha Espina, más cercana a la Torre A. Ahora pasaremos por ahí y lo veremos mucho, pero que mucho mejor. Ahí tenemos la parte inferior de la fachada sur. Y tenemos movimiento en la parte inferior también de la fachada, ya en la esquina de la Torre B. Tenemos una plataforma, también tenemos un camión grúa. Ahora nos subimos a la valla, que hoy hace un día estupendo y no podemos ni tenemos el riesgo de caernos. Y también podemos observar, y hemos observado al principio del vídeo, cómo seguían demoliendo esta base que tenemos en Castellana. También tenemos novedades en la parte de la fachada oeste, así que bienvenidos, descárgate esa aplicación que te pagan por andar. Sí, Macadam y WeWare, te lo dejo en la cajita de la descripción. También os digo que si se aplicase el juego efectivo, es decir, que cada vez que se vaya el balón fuera de banda, o que saque el portero, o se saque una falta y se pare el cronómetro, como en el baloncesto, el Atleti sufriría mucho, y no iría tan arriba como va hoy en día.
Es verdad que hay equipos que también hacen esas cosas y podrían ser también muy, pero que muy afectados, pero ayer el Atleti, pues básicamente, pues tirando balones ahí al campo, perdiendo tiempo cada vez que tenían una falta, un saque de banda. Es que de verdad, yo no sé por qué no aplican el juego efectivo, ese descuento, o al menos que se pare el cronómetro cuando se deba, ¿no? Ya no es porque yo sea madridista y afecte a mi equipo, pero es que se están perdiendo todos los valores del fútbol, la pasión. Es que ya de 90 minutos que tiene un partido, mirad todo el descuento que siempre aplican. Ahora mismo ya añaden descuento, hasta incluso con los goles. Y es que ya un partido de 90 minutos, ¿qué vemos efectivo? 20, 30 minutos. Es normal que hoy en día ya, pues los niños ya no sean apasionados del fútbol y sean apasionados de las consolas y de los streaming, porque se están perdiendo los valores del fútbol. ¡Hagamos algo! Bueno, pues bienvenidos un día más en la esquina de la Torre B. Aquí tenemos a una pedazo de crack, que es la mini cargadora con la barredora justo delante. Están limpiando la zona. Dentro de 2 días volvemos a tener partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahí a la izquierda un contenedor con chatarra. Aquí pues múltiples herramientas o elementos de los andamios. Y ahí arriba, como hemos visto antes, siguen con el oxicorte cortando. Claro que sí, JR, has acertado, míralo. Ahí están cortando en este caso ya la estructura, el esqueleto de esta plataforma, que ya el otro día empezamos a decir adiós, hasta siempre baby. Ahora lo veremos mejor cuando pasemos por ahí. Bueno, pues parece que han quitado hojas en vertical de las que envuelven la Torre B. Han quitado este pequeño sector. No sabemos si estaba roto, no sabemos si es que tienen que trabajar en el interior. Por ahí vemos a 2 pedazos de cracks que acaban de quitar esas hojas en esa zona. Más a la derecha tenemos la mini cargadora, que es la que está quitando el polvo y la suciedad del suelo de Concha Espina con Plaza de Lima. Y bueno, pues ahí tenemos las puertas de acceso, que poco a poco veremos cómo se convierten en las nuevas puertas ya totalmente inauguradas y listas. En octubre ya creo que veremos todo esto totalmente listo, porque octubre tenemos todo el mes limpio, todo el mes sin partidos, así que veremos grandes avances. Ahora pasaremos por ahí, pero de momento no tenemos grandes novedades. Puerta 18, puerta 20 y puerta 22 las dejamos atrás para irnos directamente a Castellana y lateral oeste. Nos quedamos en la sombra porque ahora mismo hoy ya hace calorete de nuevo. Ahí vemos cómo siguen cortando las estructuras, en este caso la estructura blanca, ese esqueleto de la plataforma que tenemos en Castellana y que poco a poco va desapareciendo. Ahí lo tiene enganchado el camión grúa con las eslingas, esas cadenas para sostener el peso una vez que hayan cortado definitivamente esa gran viga blanca de la misma plataforma. Vamos dejando atrás la esquina de la Torre B momentáneamente, porque luego la volveremos a sacar, y entramos ya de lleno en el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Hemos hecho una paradita técnica en los boxes, ahí en ese baño que tenemos en Castellana, y nos subimos un día más al montículo de Bélgica. Así que bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Vamos a ver en este caso la zona del lateral oeste del Santiago Bernabéu. Vamos a bajar un poquito la mirada, ampliamos y acercamos el zoom. Ahí al fondo vemos la caseta de incidencias de socios, muchos contenedores. A la derecha tenemos lamas, esas lamas que van colocando en la parte de la fachada oeste, donde van retirando las que tienen que retirar. Ya sabéis, las que tienen el ángulo súper abierto y se ve mucho el interior, estas que tenemos en pantalla, que parecen cuchillas. Y a la derecha son las nuevas lamas, donde podemos ver y observar que han ido retirando esos adhesivos protectores. Ahí las vemos, además podemos ver cómo brillan, y eso que nos están dando el sol en estos precisos instantes. Otra imagen de la esquina de la Torre C, que ahora veremos cuando pasemos Castellana, y también podemos observar cómo han ido alineando, cómo han ido acoplando definitivamente esas lamas de cierre en la parte inferior de las viseras. Mirad cómo van quedando, totalmente alineadas, ya no parecen mis dientes, uno mirando a Cuenca, otro mirando a Valencia, otro mirando a Australia. Y ahí es donde están ahora mismo trabajando, en la parte central, y a medida que han ido colocando las de la parte central hacia la Torre B, pues ahora irán colocando y alineando desde la parte central hacia la Torre C, donde vemos cómo se asoma ese pluming de la grúa de
Aguilar, que ahora veremos qué es lo que está haciendo, pero parece que están colocando lamas o van a colocar lamas en esa zona de viseras del fondo norte. Bueno, pues ya sabéis que el sorteo de la camiseta de Courtois fue el ganador José Miguel, no dio señales de vida, ha pasado a Arlindo ACF, así que por favor, Arlindo ACF, ponte en contacto conmigo en mis redes sociales, que están aquí en la cajita de la descripción, para poder enviarte la camiseta de Courtois. Si no, pasará al tercero, que es Félix Pérez. Yo no entiendo, la verdad, que hago sorteos y siempre tengo que estar recurriendo a los segundos y terceros ganadores. Es decir, yo si me meto en un sorteo estoy pendiente de si me toca o no me toca pues lo que sorteen. Puedo estar en un vídeo despistado y se me puede pasar que han hecho la resolución, pero vuelvo a mirar en otras ocasiones a ver si me ha tocado. Pero bueno, Arlindo ACF, por favor ponte en contacto conmigo, si no pasará al tercero y último, si no pues tendré que volver a repetir el sorteo. Bueno, aquí tenemos las puertas de acceso del lateral oeste, caseta de incidencias de socios que hemos visto antes. También vimos los últimos días cómo colocaban los banners, más luego los cristales por último, en estas puertas que tenemos en el lateral oeste y Castellana 3B, entrada VIP, y puerta 5 que tenemos ya totalmente rotuladas. Ahí en la parte central no lo podemos ver muy bien porque están las casetas, pero ahí lo podemos sacar en el vídeo de hoy. Ahí está la zona más lejana. Luego a ver si lo podemos ver cuando accedamos al interior, donde ya sabéis que colocaron pues lo que vienen siendo los banners en esas puertas de acceso. En la parte de la fachada oeste hemos visto cómo retiraban las antiguas, las que tenían que cambiar y modificar el ángulo, han colocado las nuevas, y lo mismo harán con estas que tenemos a la izquierda, las más cercanas a la Torre C, que parecen cuchillas, se ve mucho el interior desde el exterior. Ha sido carne de cañón durante estos días para los antimadridistas, que parece que no tienen otra cosa que hacer en su casa, no tienen que fregar platos los pedazos de cracks, no tienen que barrer ni limpiar, y lo único que hacen es meterse contra esta lata de sardinas que tienen 14 Champions, para decir que no está quedando igual que en las imágenes que se sacaron en los renders, donde no saben los pedazos de cracks que esto sigue en construcción, sigue en remodelación, y por lo tanto no saben que tampoco tienen que ir cambiando estas lamas que tenemos en Castellana. Lo único ahora, claro que sí, ya como el Real Madrid ha perdido, pues ya no hablarán del estadio y hablarán del juego del Real Madrid. Así que ya sabéis que esto es, haga lo que haga el Real Madrid, pues se meterán con nosotros. Seguimos avanzando. Bienvenidos y bienvenidas a la esquina de la Torre C. Vamos dejando atrás la Castellana, el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Hemos visto cómo siguen acoplando, alineando esas lamas de cierre en la parte inferior de las viseras. Hemos visto cómo siguen cambiando esas lamas en la parte central de la fachada, y también esos movimientos y actuaciones que tenemos en el suelo y en la parte inferior de la fachada del lateral oeste. No se ve muy bien porque tenemos el sol justo de cara, pero ahí podemos ver esa nueva grúa del elenco de Aguilar que está operando y trabajando en la zona de viseras, donde están colocando e instalando más lamas aquí en el fondo norte. Vamos para allá y lo vemos mucho, pero que mucho mejor. Dale a like y suscríbete, ¡vamos! Ahí a la derecha tenemos las torres de Torre Europa. Aquí a la izquierda tenemos el Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo, aunque mucha gente diga que no es el mejor estadio del mundo, pero bueno, lo está haciendo ahora en remodelación. Imaginad cuando ya esté totalmente listo. Ahí tenemos las nuevas lamas, que ya sabéis que vimos el otro día, para colocarlas en la zona de las viseras, que podemos apreciar desde aquí esos adhesivos protectores de esas nuevas lamas que van colocando en esta zona. Ahí lo podemos ver, no se ve muy bien porque estamos justo en la parte inferior, así que bueno, ya nos podemos hacer una idea que van tapando toda esa zona de esas nuevas lamas. Voy un momento rápidamente a la parte central porque se están llevando pantallas del fondo norte, estas nuevas puertas de acceso. Os voy dejando esta zona donde van colocando esas lamas. Ahí podemos ver este hueco en la parte más cercana a la Torre C. Ahí arriba también en la zona de viseras, ahí está. A la derecha también están colocando lamas. Y vamos a ir a la parte central porque... Central JR, dilo bien. Porque se están llevando pantallas. Al menos esta que tenemos aquí. Luego dirá la gente: ¡ay, JR, eso es un clickbait! Engañas a la gente para tener visitas. ¿Me vas a decir que tampoco se están llevando pantallas? ¿Me vas a decir que estoy mintiendo? En esta puerta central que tenemos en el fondo norte y Rafael Salgado,
Teníamos las pantallas, los banners totalmente colocados a falta de encenderlos, y aquí podemos ver cómo lo han colocado en esta zona. Además lo están soltando ahora mismo con esas eslingas, esas cadenas del camión grúa. Lo están colocando en esta zona, se las van a llevar, pero están como muy desprotegidas, ¿no?, para el transporte. Esta es la pantalla que acaban de colocar y que se van a llevar. No sabemos si es que está rota, no sabemos si era provisional, pero claro, no lo han encendido, así que provisional, o al menos era una prueba, no sabemos, pero bueno, se las están llevando, bueno, al menos esta de aquí. Y es una de las cosas que me llaman la atención en el día de hoy, porque tenemos todas las pantallas colocadas, esperemos que no se lleven todas. Vamos a ver si luego cuando volvamos a pasar, a ver si es que se han llevado más pantallas, pero de momento las están cargando en esta especie de góndola para llevárselas. Las otras pantallas colocadas en esas puertas de acceso no se las han llevado, no las han quitado. Veremos a ver qué es lo que sucede y por qué las están quitando. Si alguien tiene una idea de por qué lo están haciendo, lo puede dejar en los comentarios. Pero es que fijándome bien, es como que hay más pantallas de forma paralela, totalmente acopiadas y guardadas en este camión. Si os fijáis, esta que se ve a la derecha, que es la más cercana a nosotros, ahí podemos ver cómo hay más pantallas. No sé si han ido quitándolas de diferentes partes del estadio. Es una cosa que me llama la atención. Vamos a seguir dando la vuelta y vamos a ver si han ido quitando pantallas. Me parece muy, pero que muy extraño. Así que nos vamos hacia el lateral este. Otra de las zonas... Oye, mirad qué bonita imagen, ¿eh? El sol penetrando entre las hojas que tenemos de los árboles aquí de Rafael Salgado. Bueno, lo he dicho. Otro de los huecos que han ido cerrando también es este hueco que tenemos en la esquina de la Torre D, ya prácticamente en Padre Damián, y en el lateral este. Hoy no tenemos ningún tipo de movimiento en la zona. Además no veo ninguna plataforma alta y robusta para poder trabajar en la zona, así que de momento pues no van a tapar este hueco. Seguimos avanzando, tenemos una plataforma articulada operando en la parte inferior de la fachada de la Torre D. Imagino que estarán con el tema de los cableados para los domos, para la iluminación que tenemos también en la parte inferior de la fachada. Vale, vemos esa plataforma en la parte inferior porque están colocando esas hojas en vertical que faltan por instalar en esa zona. Ahí podemos ver las barandillas, y a la derecha pues han ido colocando ese material para tapar los diferentes anillos de la Torre D. Bienvenidos y bienvenidas a Padre Damián y el lateral este. Siguen los trabajos de adecuación de la nueva acera que tenemos aquí en esta zona del Santiago Bernabéu. Mirad cómo ha ido creciendo, cómo ha ido mejorando y trabajándose. Estoy en esta zona, esperemos que no me pase nada porque estoy a la derecha de la valla. Un camión de ProBuilder que se va, abandona el lugar, y ahí tenemos las puertas de acceso del lateral este. Han ido incorporando esas hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior. En la parte central también han ido colocando esas mamparas que ahora veremos mucho mejor cuando desaloje este camión de la zona. Venga, cracks, ahí lo tenemos. Ahora viene encima una furgoneta. Bueno, de momento pues tenemos a un trabajador operando en la zona, así que bueno, pues no parece que haya muchas prisas. Yo creo que están esperando al parón, al gran parón de octubre, para darle un buen meneo a las obras, terminar pues con las pantallas del vídeo marcador 360 grados y también en gran parte con todas las estructuras de acceso de los aledaños del Santiago Bernabéu. Así que el mes de octubre yo creo que va a ser la guinda al pastel, la traca final, y es posible que veamos también cómo colocan también las letras en la parte sur de la fachada oeste. Tengo muchas ganas, muchísimas ganas. A falta de grúas torres, pues han ido colocando de manera provisional esas grúas del elenco de Aguilar en los diferentes puntos, en este caso Torre A y también en la parte de la Torre C, para suplir los trabajos de las grúas torres, esos trabajos que se tienen que seguir produciendo en las alturas del Santiago Bernabéu. Aquí vamos dejando atrás la parte de la fachada este del Santiago Bernabéu, a falta de colocar esas lamas en la parte inferior de la fachada, donde ya vimos que estaban colocados los nexos, a falta de recibir
la piel envolvente, esas lamas en la parte inferior. De momento, pues hasta que no terminen todos esos trabajos en las puertas de acceso, tiene pinta de que no van a instalar esas nuevas lamas. Poco más que decir en esta zona, así que nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, aquí parados ya en la parte de Plaza de Sagrados Corazones, ahí podemos ver cómo han ido incorporando pues esos bancos de granito en todo ese lateral de la nueva acera de Padre Damián. Ahora mismo están también pues que van a colocar otro tramo, otra sección de esos bancos. Ahí podemos ver cómo van a ensamblar en esa zona y han ido incorporando más en toda esta zona del lateral de Padre Damián. Esta grúa que tenemos en pantalla se montó para instalar las lamas en la parte superior de la torre A. De momento están haciendo otros trabajos y no están incorporando ni instalando esas lamas en la parte de la visera, así que habrá que tener un poquito de paciencia para ver cómo instalan esas lamas. Desde Plaza de Sagrados Corazones me despido momentáneamente y nos vamos al fondo sur. Impresionante fachada del lateral este. De esta no dicen nada los antimadridistas, porque mirad qué bonita es preciosa, sobre todo cuando llega al punto de la curvatura, la parte de la tripota. De eso nadie dice nada. Y entramos ya de lleno en el fondo sur y Concha Espina. Bienvenidos y bienvenidas. Seguimos escuchando el ruido que provocan esas excavadoras con los martillos. Ahí podemos ver cómo siguen picando esa base de hormigón de esa grúa torre que han ido quitando en los últimos días / semanas. Aquí tenemos movimiento también en estas guías verticales del hueco más cercano a la torre A. Vimos como en la guía vertical de la derecha colocaban y hacían esos orificios para instalar las pestañas, y aquí a la izquierda vemos que han ido incorporando también ya las nuevas pestañas. Las podemos ver ya en esta zona central de esta guía vertical y en la parte superior, así que esperemos que dentro de poco empiecen a colocar las lamas, esa piel envolvente que tape este precioso hueco. Vamos a ver qué más están haciendo en la zona. Mira, mira, mira. También he de decir que las pantallas que hemos visto en el fondo norte es posible que hayan retirado esa de ahí porque esté rota o esté dañada, y las otras sean para empezar a colocar aquí en el fondo sur, porque están quitando los carteles en la parte central. Es que estoy grabando y hay que ponerse en medio, de verdad. Bueno, lo dicho, que puede ser que esas pantallas que estén y encima cruzan con el semáforo en rojo, tío. Es que de verdad, bueno, madre mía, es que no puedo, me puede esto a mí, me puede hasta más no poder. Lo dicho, tenemos las puertas de acceso del fondo sur, así que es posible que veamos cómo colocan esos banners pues en esos próximos días en estas puertas que tenemos en pantalla, donde han ido incorporando entre estructura y estructura pues esas lamas, esas hojas en vertical, justo ya envolviendo las costillas del Clásic Bernabéu. Así que os dejo este modo gran angular del fondo sur del Santiago Bernabéu, viendo las novedades en el exterior, y luego accederemos al interior. Así que dale like y suscríbete. Ahora nos vemos.